todo, retén lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y entonces él ahí fue dando esta lista, y entre esta lista, él dijo, da gracias en todo. Ahora, él no paró ahí, él dijo, da gracias en todo. Y él explica por qué nosotros debemos dar gracias. Porque él dice así, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué debemos dar gracias? Porque esa es la voluntad de Dios. Si nosotros vamos a ver la voluntad del Señor, hermanos, nosotros vamos a analizar un poquito. Mira, la voluntad de Dios es que seamos obedientes. La voluntad de Dios es que seamos santos. La voluntad de Dios es que seamos siervos. La voluntad de Dios es que nos acerquemos a Él. Dios quiere muchas cosas, pero una de estas cosas es que seamos agradecidos. Y ser agradecido es la voluntad del Señor. Cuando leemos la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, nosotros vamos a encontrar Jesús orando. Y en esta oración Jesús dice que, Mateo capítulo 6, ¿ustedes no se acuerdan? La oración del Padre Nuestro. ¿Qué dice? Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿dónde empieza la voluntad de Dios? En el cielo. Y después aquí en la tierra. Dios, Él hace su plan divino. Dios pone un plan maravilloso. Hace ese plan. Y entonces Él pone ese plan en nuestro corazón. Y muchas veces peleamos con Dios. Y decimos, no, ¿será que la voluntad de Dios? ¿Será y será? Hermanos, la voluntad de Dios, ¿cómo tú la vas a conocer? Porque la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Si usted abre su Biblia en Romanos, que a mí me gustaría que él abriera, dice aquí sobre los deberes cristianos. Y al mirar los deberes cristianos, Pablo dice hacia los hermanos, mira, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por el medio de la renovación de vuestra mente, de entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros, a partir del momento que entendemos, Romanos capítulo 12, entendemos que esa voluntad es buena, agradable y perfecta, está incluida dentro de esta voluntad dar gracias. Y nosotros damos gracias por medio de ¿quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque antes, hermanos, nos era difícil dar gracias a Dios. Era muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque el hombre estaba tan metido en el pecado que pensaba que él todo lo que tenía era por su esfuerzo, por él mismo, porque yo soy, ¿verdad? Y Dios nada. Pero el día que el Señor nos rescató, hoy nosotros podemos decir, Señor, sí te doy gracias. Dice la Biblia, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. En otras palabras, el trabajo que tiene Alex, que él vino a dar gracias. ¿Sabe por qué él vino a dar gracias? Porque él sabe que quien lo dio fue Dios. En el momento que él necesitaba. Marta vino aquí y yo doy gracias por mis nietos. ¿Sabe por qué? Porque ella sabe que Dios dio sus nietos a ella y que Dios los guarda, los protege. Y ahora mira, está contenta de ver cómo Dios hace en su vida y en la vida de sus nietos. Entonces cada uno de nosotros tenemos que ser agradecidos, porque Dios no le gusta la gente malagradecida. No le gusta, porque no hace parte de su voluntad. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, y era un texto que yo había puesto aparte aquí, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 5 en el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Cuando nosotros vamos al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 5, nosotros vamos a ver Salomón cuando él trae el arca al templo. El arca era el símbolo de la gloria de Dios.
Entonces la Biblia dice que llegaron y la gente alababa y la gente glorificaba. Y en el versículo 13 dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Ellos estaban ahí alabando y dando gracias al Señor. Y en ese momento que cantaban, que tocaban los instrumentos y que daban gracias, dice la palabra del Señor que el lugar se llenó, hermanos, con una nube. Vino una nube gloriosa, llenó la casa. ¿Sabe por qué? Porque un corazón agradecido, Dios obra. Un lugar donde hay gente que sabe dar gracias, Dios sabe también bendecir y también mostrar su favor para con cada uno de nosotros. Si la presencia de Dios está aquí, seamos agradecidos. Si la presencia de Dios está en nuestro hogar, que yo estoy segura que sí, dé gracias en tu hogar. Ustedes saben que ahora yo estaba escuchando las noticias, que parece que es Bolivia. Creo que es Bolivia o Ecuador. ¿Dónde está Evo Morales? Bolivia, ¿verdad? Eso mismo. Entonces ahí. Bolivia no hay agua. No tiene agua. Las represas están secas. Y la gente desesperada, hay una crisis porque no hay agua. La gente está peleando por agua. Y ustedes piensan, wow. Y ustedes saben que es terrible estar sin agua. Y la gente allá, el agua ya prácticamente está, la gente va con su balde, con las cosas, y ahí lo que el gobierno le puede dar. Y nosotros aquí tenemos abundancia de agua, ¿verdad? Entonces a veces uno dice, voy a dar gracias a Dios por el agua. Sí, Señor, porque mientras Bolivia está pasando lo que está pasando, nosotros aquí tenemos agua y mucha agua. Entonces, hermanos, mira bien, por lo mínimo, por lo más simple en la vida, dé gracias a Dios. Dé gracias por su familia, que es lo más grande. Pero dé gracias también por un vasito de agua que tomas, por un platito de comida que comes. Porque todo eso, hermanos, son bendiciones de Dios. Son bendiciones. Cuando Jesús sanó 10 leprosos, solamente uno vino a dar gracias. Solo uno. Y el Señor dijo, pero espérate ahí, yo sané a 10 y solo tú. Sí, solo uno fue dar gracias al Señor. Nosotros vemos en la Biblia que Jesús es un ejemplo, porque Él dio gracias. Cuando Él multiplicó el pan y el pez, no piensen ustedes que Él agarró así, no. Él levantó y dio gracias al Padre. En todo Jesús era agradecido. En la Santa Cena, ¿se acuerdan? Reunido con sus apóstoles, ¿qué hizo Jesús? Tomó el cáliz, tomó el pan y Él dio gracias. Y dando gracias, partió. Entonces todo eso es razón para que nosotros podamos ser agradecidos. En el nombre de Jesús, que en esa noche entendamos que la voluntad de Dios es que nosotros obedezcamos, seamos santos, seamos siervos, seamos hijos, oremos, leamos la Biblia, que hagamos todo para acercarnos a Él, pero que también es su voluntad que seamos agradecidos. Si yo pregunto aquí, cada uno de nosotros tenemos cosas. Por ejemplo, Carlito, él dio gracias a Dios por la vida, como Dios hizo en su vida. Hermano, solamente quien estuvo preso en los vicios es que sabe cómo ser agradecido por la liberación. Solamente la persona que estaba enferma, aprisionada a una enfermedad, y cuando es sanada sabe ser agradecido. Que mucho debe, más agradecido es. El Señor nos dejó ese ejemplo en la palabra, ¿verdad? Una deuda grande, si tú tienes una deuda de $100,000 y uno tiene una deuda de $10, dime a mí, ¿cuál de los dos van a ser más agradecidos? ¿A quién debe? A su deudor.
El que debía 100,000 o que debía $10. El que debía 100,000. Ustedes se pararon para pensar en eso. Un ejemplo que el Señor nos dejó, que cuando uno debe más y es perdonado, su gratitud es más grande todavía. Y yo le digo una cosa, nuestra deuda era grandísima delante de Dios, pero Dios envió a Jesucristo y esa deuda fue clavada en la cruz del Calvario. Y nosotros debemos ser agradecidos al Señor por nuestra salvación, ser agradecidos al Señor por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque la Biblia dice que no solamente Jesús nos fue dado, Dios amó el mundo de tal manera que dio su Hijo, pero también la palabra nos dice en Romanos capítulo 8 que el amor de Dios está derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces Dios, hermanos, Él no presta las cosas, no, toma aquí, está prestado, no, Dios nos da, y todo que Dios da es bueno, y como es bueno debemos ser agradecidos. Cuando leemos en Colosenses, y aquí voy terminando porque yo hoy el servicio es un servicio de gratitud al Señor, y la Biblia dice en Colosenses, cuando Pablo escribió, hermanos, Pablo era un hombre tan agradecido. La primera cosa que ustedes van a ver en sus cartas, al principio de cada carta, él siempre está diciendo, doy gracias a Dios por vosotros, y doy gracias a Dios, y doy gracias a Dios, y siempre dando gracias a Dios. En Colosenses dice así la palabra del Señor. Les encuentro. Sí, en Colosenses capítulo 3 habla sobre la vida antigua y la nueva. ¿Qué vida antigua, pastor? No, la vida antigua del pecado, cuando uno era pecador y terrible, pero ahora es la vida nueva. ¿Y qué pasa cuando la vida de uno es nueva en Cristo Jesús? Uno aprende a ser agradecidos. Y dice así, en el versículo 12, voy a leer esa parte y después el último, el versículo 15, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mira, todo eso, ¿verdad? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. ¡Auch! Chuy dijo una palabra muy interesante que yo creo que era esa la palabra que hermano Antonio quería acordarse. Chuy dijo así, ser agradecido por nuestros amigos. Y ahí Chuy dice así, y ser agradecido por nuestros enemigos. Yo estaba con un ojo en el Padre y otro en la misa, como dicen en mi país. Y Chuy dice, yo también tengo que dar gracias por nuestros enemigos. Y es verdad, Chuy. Y es verdad. Uno tiene que dar gracias por ellos también. Parece locura, ¿verdad? Pero, hey, así es la vida cristiana. Parece locura, pero no es. Porque hay recompensa para eso también. Y dice así, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vosotros, en vuestro corazón. Y que así mismo, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. En otras palabras, él cierra todo eso diciendo, y ser agradecido. Amén. Póngase sobre sus pies. Yo quiero dar gracias a Dios por la vida de cada uno que pasó aquí adelante para dar gracias. Y también por la vida de cada uno que no pasó, pero yo sé que tú eres agradecido. Amén. Hay mucha gente aquí que, wow, solo de estar aquí en este país ya es una razón de dar gracias a Dios, ¿verdad? Con tantos peligros y cruzando, ¿verdad?, ríos y desiertos y valles y lo que sea, aquí están. Esa es una razón de dar gracias al Señor, porque Dios nos cuidó ahí y va a cuidar siempre. Ser agradecido. Vamos a orar al Señor. Padre, Señor, en esta noche queremos darte gracias. Te damos gracias por todo lo que tenemos, por las cosas que muchas veces deseamos y no podemos tener. Te damos gracias también, porque Señor, creemos que
si es de tu voluntad y que vengamos a tenerlas, ya también te damos gracias. Señor bendito, te damos gracias porque por la fe abrazamos todas nuestras victorias y bendiciones. Señor, te damos gracias porque, Señor, tú tienes tantas cosas preparadas para nosotros. Ayúdanos a reconocer cada una de ellas. Padre, te damos gracias. Gracias por nuestra familia. Gracias, Señor, por los hijos. Gracias, Señor bendito, por nuestra iglesia. Gracias, Padre Santo, por nuestros hermanos. Señor, gracias porque provees todas las cosas. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche. Señor, desde este momento, por la vida de Carlito, que mañana cumple un año más. Te damos gracias por él, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú has guardado a Carlito y vas a seguir guardando, Señor, y dando muchos años más hasta que tú vengas. Te damos gracias, Padre Celestial, por nuestra salvación. Esa es, Señor, la razón más grande, Señor, para dar gracias a ti, que es la salvación de nuestras almas. Te damos gracias porque tu fuerza, Señor, es aquella que nos levanta. Señor, ayúdanos a entender que tu voluntad es que seamos agradecidos. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, ayúdanos. Y si algún día, Señor, quieran tocar en nuestro corazón la ingratitud, que podamos, Señor, reprender cualquier ingratitud, que podamos, Señor, traer a la memoria todas las cosas que tú has hecho, y que cada día que nos levantemos y nos miremos al espejo, podamos decir: te doy gracias, Señor, porque hoy pude despertar. Un día más me diste de vida. Estoy respirando, estoy caminando, estoy pudiendo mirarme al espejo mientras muchos no pueden. Señor, muchos no pueden ni siquiera estar caminando y yo estoy caminando. Te doy gracias. Señor, ahora me estoy yendo para mi trabajo. Te doy gracias porque tengo un trabajo. Señor, que en cada cosita podamos ver tu mano y seamos agradecidos. Guárdanos siempre de la ingratitud. En el nombre de Jesús. Ahora, Padre, llévanos para nuestros hogares. Líbranos del mal y que tu mano sea sobre nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Y que al llegar en nuestros hogares sigamos dándote gracias. Y que así sea hasta que tú vengas a buscarnos. Porque sabemos que tú vienes pronto. Y que seamos agradecidos por cada día que te esperamos. En el nombre de Jesús, y que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión, consolación del Espíritu Santo sea sobre el pueblo de Dios. Y la iglesia dice que amén. Amén. Un aplauso al Señor. Amén. Dios nos bendiga. No salgan antes de hablar conmigo.